Hola chicos, veamos cómo derivar funciones que son compuestas. ¿Sí? Nosotros sabemos que la composición de funciones es una operación que se realiza entre dos funciones. Bueno, ahora vamos a ver cómo se puede derivar una función que está construida como la composición de dos funciones, ¿no? Entonces, si bien nosotros, por ejemplo, decimos que la función, esto es algo genérico que vamos a tener en cuenta para poder siempre aplicar esta regla de derivación para funciones compuestas, que es esta regla habitualmente se la conoce como regla de derivación en cadena o simplemente regla de la cadena, ¿sí? En sí, lo primero que tenemos que poder identificar es cómo está formada la función, es decir, cuál es la composición. En este caso genérico, ¿no? Vemos que g de x está compuesta en f, ¿sí? Es como que la función g de x está dentro de la función f. Cada vez que ocurra esto, vamos a ver que la derivada la vamos a calcular como la derivada de la función considerando la función que está metida adentro sin derivar por la multiplicación de la derivada de la función que está incorporada. Quizás es más difícil verlo así en símbolos que en ejemplos, pero bueno, eso es la forma general de la regla de la cadena. Ahora con los ejemplos creo que es más fácil de interpretarlo. Bueno, veamos este ejemplo. La función h de x es igual a seno de x a la quinta. Lo primero que tenemos que poder precisar e identificar cómo está formada esta composición, que es fácil porque siempre tengo que empezar a ver a la función de adentro hacia afuera si quiero ver cuál es la función que está componiendo a la función más importante, que sería la función de más afuera, ¿no? Se ve de adentro para afuera, sería x a la quinta está incorporada en la función seno de x, ¿sí? Entonces, esta función, ¿sí? X a la quinta representaría en la composición de funciones f o g, representaría la función g. Y la función f sería seno de x, ¿sí? Consideramos, si esto no estaría compuesto, sería la función seno de x. Entonces, una vez que identificamos cómo está formada la composición, vamos a poder identificar f de x, que es seno de x, y g de x, que es sin x a la quinta. Bien, si nosotros quisiésemos derivar f de x, sabemos que nos va a dar coseno de x, porque justamente con las reglas de derivadas inmediatas, nosotros sabemos que la función seno de x, su derivada es coseno de x. Por otro lado, si queremos derivar x a la quinta, que sería la derivada de g de x, aplicando las reglas de derivación, también sabemos que bajamos el exponente y restamos 1 al exponente que tenía. Por lo tanto, acá ya tenemos la derivada de g de x y acá tenemos la derivada, pero de f de x. Y en la regla anterior, para poder formar la derivada de toda esta función, lo que decía era que teníamos que, para calcular esta derivada, multiplicar la derivada de f
pero no de x, sino de g de x. Por lo tanto, no tengo que poner en la regla de la cadena coseno de x, sino que tengo que poner coseno de g de x, que considerando que g de x es x a la quinta, por eso en lugar de x aparece x a la quinta. La regla dice, primero hago esta derivada y la multiplico por la derivada de g de x, que ya la habíamos calculado acá. Entonces acá es donde aparece el 5 por x a la cuarta. Toda esta multiplicación es la derivada de la función h de x. ¿Sí? La derivada de esta función compuesta. Entonces, no es complicado. Simplemente tengo que prestar atención que cuando hago esta parte de la regla de la cadena, tengo que poner la derivada de la función f, pero con respecto a g de x, no con respecto a x sola, ¿sí? Por eso la diferencia que existe entre la derivada de f de x y lo que es la derivada de g de x. Teniendo en cuenta eso, no voy a tener problema en poder identificar y poder hallar la derivada de funciones compuestas. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer este ejemplo para que vean la diferencia de la composición de funciones y, por supuesto, la diferencia que nos va a dar en el resultado de la derivada. Función a derivar h de x, que es igual a seno de x a la quinta. ¿Sí? Puedo ver entonces que la función ahora es g de x, seno de x, y que f de x sería x a la quinta, ¿no es cierto? Son las mismas funciones del ejemplo anterior, pero compuestas al revés, para que vean las diferencias. Bien, si f de x es x a la quinta, la derivada, ¿sí?, de f de x es 5x a la cuarta. G de x es seno de x, su derivada es coseno de x. Bien. Apliquemos la regla. La regla me dice que tengo que poner la derivada de f, pero no de x, sino de g de x, ¿sí? O es decir, seno de x. Por lo tanto, voy a tener que usar esta derivada y en el lugar de poner x a la cuarta, voy a tener que poner seno de x a la cuarta. ¿Por qué? Porque en lugar de x estoy calculando la derivada de f, pero en función de g de x, y g de x es seno de x. Bien, primer paso de la regla de la cadena ya está. Ahora lo tengo que multiplicar por la derivada de g de x. La derivada de g de x es coseno de x. ¿Sí? Y así simplemente queda la derivada de h de x, que es igual a 5 por seno de x a la cuarta por el coseno de x. Y de esta manera terminamos esta derivada también. Vieron que lo fundamental es prestar un poco de atención a esta parte de la regla, porque habitualmente si no lo que hacemos es directamente poner la derivada que nos dio. Y no, lo único que tengo que prestar atención es que en el lugar de x pongo g de x, simplemente. Bien, último ejemplo para que hagamos juntos,
¿sí? Y de paso vayan viendo cómo lo vamos pensando. H de x es igual a toda esta función, entonces puedo ver que adentro tengo un polinomio, ¿no? En realidad es un binomio, todo elevado al cubo. Entonces, rápidamente puedo identificar que G es todo lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Es decir, x a la cuarta más 6x. Si eso es G de x, y si esto lo pensaría como x a algo, en este caso al cubo, f de x, puedo identificarla como que era simplemente x al cubo. Bien, ya tengo el f de x, tengo el g de x, calculemos las derivadas usando las reglas de derivación. Esta simplemente aplico la regla del exponente, bajo el exponente y el exponente queda con 1 menos. Así que directamente la derivada de f de x es 3x cuadrado. Bien, la derivada de g a la x, de g de x, que es la derivada de una suma, ¿sí? Por lo tanto voy a tener que hacer la derivada de x a la cuarta y sumarle la derivada de 6x. Bien, derivada de x a la cuarta, 4x al cubo, más, recuerden que acá bajamos el exponente y restamos 1 al exponente que tenía. En este caso es la derivada de la constante por la derivada de x, y como la derivada de x es 1, directamente queda así. ¿Está bien? Tengo ya las dos derivadas y ahora simplemente lo que tengo que hacer es recordar, armar la derivada de la función, ¿no?, que estamos buscando. ¿Cómo? Siempre aplicando esta regla. Voy a tener que indicar la derivada de f de x, pero en lugar de f de x va a ser g de x, que es todo este binomio. Entonces voy a tener que escribir esto, pero en lugar de x al cuadrado, lo que va a ser al cuadrado es todo lo que significa g de x. 3 por paréntesis, porque g de x es un binomio, al cuadrado. Entonces, esta parte es justamente todo esto de la regla, ¿no? La derivada de f, pero de f de g de x, multiplicado por la derivada de g de x, que por suerte ya la tengo acá. Bueno, como viene una multiplicación y vienen dos términos, tengo que poner paréntesis, ¿sí? Recuerden que si no pongo el paréntesis, lo que me va a quedar multiplicado acá nada más que es el primer término y no todo el binomio que es la derivada de g de x. Bueno, simplemente toda esta expresión es la derivada de h de x, ¿sí? Esto podría seguir haciendo algo y la verdad que algebraicamente puedo desarrollar este cuadrado, el resultado que me da aplicar propiedad distributiva con este binomio, el resultado que me da multiplicarlo por 3 y quedaría toda una expresión que sería un polinomio. Pero bueno, no es necesario seguir indagando en expresar todo esto lo más sencillo posible, porque por ahora lo que nosotros queremos saber es cómo calcular las derivadas y aplicar correctamente la regla de la cadena. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido. Es cuestión de práctica.